Cuando se fue, nadie creyó en él. No hubo despedidas largas ni palabras de orgullo. Solo miradas cargadas de duda y algunas risas mal disimuladas. Decían que no tenía carácter. Que era demasiado callado. Que un soldado debía ser fuerte, ruidoso, dominante. Y él no encajaba en esa imagen. Pero la guerra no pregunta quién aparenta ser fuerte. La guerra revela quién lo es de verdad. Aquel soldado partió sin promesas de gloria. Sin aplausos. Sin fe ajena. Solo con el peso de demostrar, quizás solo para sí mismo, que el silencio también puede ser valentía. Y cuando regresó, el pueblo entendió que había cometido un error irreversible. Confundir humildad con debilidad. Desde el primer día en el cuartel, fue señalado. No levantaba la voz. No empujaba para imponerse. No se burlaba de nadie. Mientras los demás competían por demostrar fuerza, él se concentraba en aprender. Observaba cada instrucción con atención casi obsesiva. Esa actitud, lejos de ganarle respeto, lo convirtió en blanco fácil. Ese no dura, decían. Se va a romper en la primera misión. Las bromas eran constantes. Empujones accidentales, risas a sus espaldas, comentarios que buscaban reducirlo. Él lo sentía todo, pero no respondía. No porque no pudiera, sino porque no sabía hacerlo sin perderse a sí mismo. Por las noches, cuando el cuartel dormía, él seguía entrenando. Repetía los ejercicios hasta que los músculos ardían. No entrenaba para impresionar. Entrenaba por miedo. Miedo a fallar. Miedo a confirmar que tenían razón. Y ese miedo, silencioso y profundo, comenzó a forjar algo que nadie veía. La primera misión llegó sin aviso. Oscuridad cerrada. Terreno hostil. El error fue mínimo, pero suficiente para desatar el infierno. El escuadrón cayó en una emboscada. Disparos. Gritos. Confusión. Algunos se congelaron. Otros disparaban sin rumbo. Un soldado cayó herido, luego otro. Nadie avanzaba. Nadie retrocedía. El miedo paralizaba incluso a los más ruidosos del grupo. Él no pensó en su reputación. No pensó en el que dirán. Se arrastró entre el polvo y las balas. Alcanzó al primero. Luego al segundo. Sus manos temblaban, pero no se detuvieron. Regresó con ellos vivos. Y con la certeza de que algo había cambiado dentro de él. Cuando volvieron a la base, nadie lo felicitó. Pero algunos ya no pudieron volver a llamarlo débil sin sentir vergüenza. La guerra continuó. Y con ella, las pérdidas. Cada misión dejaba nombres atrás. Rostros que ya no responderían al llamado. Él los recordaba todos. No celebraba estar vivo. Se preguntaba por qué lo estaba. Mientras otros se endurecían para no sentir, él sentía más. Cada muerte le pesaba como una deuda. Por las noches, el sueño no llegaba. Solo imágenes. Voces. Silencios que gritaban. La guerra no lo volvió frío. Lo volvió consciente. Y esa conciencia dolía más que cualquier herida física. Sin saberlo, el soldado al que todos llamaban débil estaba pagando el precio más alto de todos. Seguir siendo humano en medio del horror. La misión parecía rutinaria, pero la guerra nunca respeta los planes. El avance se volvió confuso. Las comunicaciones fallaron. El líder del escuadrón cayó herido en los primeros minutos. El enemigo cerraba el cerco con una precisión aterradora. Por primera vez, nadie gritaba órdenes. El silencio no era calma, era pánico. Él sintió el miedo subirle por el pecho como una ola helada. El mismo miedo que siempre había tenido. Pero esta vez no lo dejó dominarlo. Respiró hondo. Observó el terreno. Calculó distancias. Recordó cada entrenamiento nocturno, cada repetición silenciosa. Entonces habló. No gritó. No tembló. Su voz fue firme, clara, inevitable. Indicó posiciones. Ordenó cubrir flancos.
Señaló rutas de retirada. Uno a uno, los soldados obedecieron sin cuestionar. No porque fuera el más fuerte, sino porque era el único que parecía saber qué hacer. Resistieron hasta que llegaron refuerzos. Cuando todo terminó, él estaba herido, cubierto de polvo y sangre, pero de pie. Ese día, el miedo dejó de controlarlo. Aprendió a obedecerle. Las heridas físicas sanaron con el tiempo. Las otras, no. Cada noche, la misma escena regresaba. El sonido seco de los disparos. Los cuerpos inmóviles. Los ojos abiertos de quienes no volvieron. Despertaba empapado en sudor, con el corazón golpeando el pecho como si aún estuviera en combate. Nadie lo veía. Durante el día cumplía órdenes, entrenaba, avanzaba. Durante la noche, sobrevivía. Nunca pidió ayuda. Había aprendido que mostrar dolor era otra forma de ser señalado. Así que cargó con todo en silencio, como siempre. Pero ese silencio ya no era debilidad. Era contención. Comprendió algo cruel y definitivo. La guerra no termina cuando cesan los disparos. Termina cuando el recuerdo deja de doler. Y eso puede tardar toda una vida. El regreso no fue como lo imaginó. No hubo multitudes. No hubo música. No hubo orgullo visible. El pueblo seguía igual. Las mismas calles, las mismas fachadas y las mismas miradas que una vez lo habían juzgado. Algunos fingían admiración. Otros simplemente lo ignoraban. Él caminaba despacio, con la mochila colgada al hombro. No traía medallas visibles. No hablaba de lo que había hecho. No sabía cómo hacerlo sin que pareciera una excusa. Había sobrevivido a la guerra. Pero ahora debía sobrevivir a la indiferencia. Y aún así, no se quebró. Porque dentro de él ya había algo distinto. La certeza de que no necesitaba la aprobación de nadie para saber quién era. La verdad no llegó como un anuncio. Llegó en forma de murmullos, informes, palabras escritas en documentos que casi nadie leía. Un día, un vecino mencionó su nombre con respeto. Luego otro repitió una historia. Después, comenzaron a circular relatos de soldados que hablaban de un hombre silencioso que jamás abandonó una posición, que arriesgó su vida sin pedir reconocimiento, que sostuvo a otros cuando todo se desmoronaba. Él no promovió esas historias. No las negó. Simplemente siguió adelante. Pero el pueblo empezó a unir las piezas. A comprender que mientras se burlaban de su carácter tranquilo, él estaba sosteniendo vidas en el lugar más oscuro del mundo. La verdad siempre encuentra una forma de salir. Aunque llegue tarde. Aunque ya haya causado heridas. El cambio fue lento. Incómodo. Algunos lo saludaban con una mezcla de culpa y admiración. Otros evitaban mirarlo. Pedir perdón no era fácil cuando el orgullo había sido tan grande. Un día, alguien le dijo. No sabíamos. Él asintió. No por rencor. Sino porque era cierto. El respeto que llegó no lo hizo sentir victorioso. Lo hizo reflexionar. Porque entendió algo que la guerra ya le había enseñado. El reconocimiento no borra el dolor. Solo lo confirma. Aún así, siguió caminando con la cabeza en alto. No porque ahora lo valoraran. Sino porque ya había aprendido a valorarse él. Fue un niño quien se acercó primero. Lo miró con curiosidad, no con juicio. ¿Es verdad que usted no tuvo miedo? Él se agachó a su altura. Pensó unos segundos. Tuve mucho miedo, respondió. Todos los días. Entonces, ¿por qué no se rindió? Él sonrió por primera vez en mucho tiempo. Porque rendirme habría significado convertirme en alguien que no quería ser. El niño asintió, como si hubiera entendido algo importante. Y en ese instante, el soldado comprendió que su historia, por fin, estaba cumpliendo un propósito. El verdadero regreso no ocurrió cuando cruzó la frontera. Ni cuando dejó el uniforme. Ni cuando su nombre empezó a pronunciarse con respeto. El verdadero regreso ocurrió el día en que dejó de preguntarse. ¿Por qué nadie había creído en él?
Caminaba por el pueblo con la misma calma de siempre, pero algo había cambiado. Ya no cargaba la necesidad de demostrar nada. La guerra le había quitado mucho, pero también le había dado una verdad imposible de ignorar: la fortaleza no se grita, se sostiene. Algunos lo observaban con admiración. Otros con culpa. Él no buscaba ninguna de las dos. Había aprendido que el valor real no depende del reconocimiento, sino de la capacidad de permanecer fiel a uno mismo cuando el mundo insiste en romperte. El soldado que todos consideraban débil nunca lo fue. Solo era distinto. Mientras otros necesitaban imponerse para sentirse fuertes, él resistía en silencio. Mientras lo subestimaban, él cargaba con el peso que nadie más podía soportar. La guerra reveló lo que el prejuicio ocultó. Y el regreso confirmó lo que el desprecio nunca quiso ver. Porque hay hombres que no nacen para ser admirados. Nacen para resistir. Para proteger. Para volver completos, incluso cuando regresan rotos por dentro. Y esa es la verdad que el mundo tarda en aprender. La verdadera fuerza no hace ruido. No humilla. No necesita aplausos. La verdadera fuerza camina despacio. Con cicatrices invisibles. Y con la dignidad intacta.